Gloria a Dios, gloria al Señor. En esta oportunidad es un placer deleitarnos en la palabra del Señor y un honor poder compartir la palabra del Señor con todos nuestros hermanos en su presencia y para cuantos puedan estar escuchando, poder sentarnos y dialogar con la palabra del Señor, ponernos cómodos, sorber el agua fresca de la palabra de Dios y poder estar firmes en la presencia de nuestro Dios. En su presencia hay plenitud, plenitud de gozo. Y antes de poder meditar en la escritura, pues oremos. Señor, en el nombre de Jesús va dirigida esta tu palabra. Te pedimos que tú abras los corazones, que tú nos hables, Señor, y la gloria y la honra sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estaba meditando en la función, en el trabajo de la iglesia. ¿Cuál es la tarea que el Señor nos ha encomendado a nosotros? Meditaba que en los años 60 se realizaron grandes campañas y desde entonces el molde y la estructura general de la iglesia es poder realizar grandes campañas, llámense de las diversas maneras que hay, sea teatro, sea recitales, y habiendo formado un grupo de creyentes que se dediquen a visitar las nuevas almas, pues la iglesia iba avanzando e iba creciendo. Sin embargo, la palabra, si quiero llamar o darle un título hoy día, es volvamos a nuestros orígenes. Y cuando los discípulos escucharon de Jesús, lo que Jesús aseveró, él dijo, yo me voy. ¿Puede usted imaginarse el corazón de ellos? Jesús dijo, yo me voy y les conviene que yo me vaya. Eran verdades profundas que en su momento ellos no podían entender. ¿Cómo puede ser posible que alguien que ha estado con ellos, cuidándolos, enseñándoles, predicando, de pronto diga me voy y encima agregue, es mejor para ustedes que yo me vaya? Y lo primero que el Señor quiso hablar y decir es de que si Él se iba, bueno, Él era Dios, pero estaba limitado porque por amor a nosotros hizo hombre, no podía llegar a todos los lugares a la vez, no podía conversar con todos a la vez. Pedro hablaba, Juan hablaba y Él podía dialogar uno a uno. Sin embargo, cuando Él se fue, Él envió del cielo a un amigo, que la Biblia lo llama el Paracleto, y es el Espíritu Santo. Él es, él es el Dios hecho hombre. Y entonces ese Paracleto, ese Espíritu Santo, habita en cada uno de nuestros corazones. Y Él dejó, antes de poder irse, una tarea específica para los a quien él amó. Él dijo, yo me voy, pero yo quiero que ustedes vayan por todo el mundo. Quiero que ustedes vayan por todo el mundo, y esto se le conoce como la Gran Comisión. En la Biblia hay un gran mandamiento y una gran comisión. La gran comisión que el Señor deja a la iglesia es de que Él dice, toda autoridad me es dada, estoy leyendo en Mateo capítulo 28,
a partir del versículo 18, el Señor dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él domina todas las cosas. No hay autoridad más grande que la que Él recibió. Y Él dijo, esa misma autoridad que tengo y que el Padre me dio, va a vivir dentro de vosotros. Esa era la forma por la cual él estaba diciendo, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque mientras Jesús estaba en esta tierra, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno hubiéramos tenido ese tipo de autoridad que Jesús dejó al poder ir al Padre. Cuando Él vino a esta tierra y cuando Él murió en la cruz del Calvario y cuando Él resucitó entre los muertos y luego ascendió a la diestra del Padre, entonces envió esa autoridad para nosotros, la misma autoridad con que Él fue enviado a esta tierra, esa autoridad que fue enviado por el Padre para poder mostrar al Dios, al Dios invisible y poder dar una revelación de ese Dios invisible. Esa es la misma autoridad que vive dentro de nosotros. Esa misma autoridad es la que nos impulsa a nosotros. Y no hay autoridad más grande que la autoridad de Cristo Jesús. La Biblia dice que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesús. En otras palabras, no hay autoridad más grande. Y Jesús allí en el monte Olivar, antes de ascender, antes de ir a la presencia del Padre, les dijo, a mí se me ha entregado toda autoridad. Escúchame, Ismael, tú tienes una autoridad. Josefina, tienes una autoridad. No viene de la religión, no viene del pastor humano. Esa autoridad viene del Padre por la obra completa que hizo Jesucristo al ascender al cielo y darnos esa autoridad. Y alguien dirá, pero yo soy tan indigno de recibir esa autoridad. Esa autoridad se recibe creyendo en el Hijo. Entonces nosotros tenemos esta autoridad. ¿Qué vamos a hacer con esa autoridad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y el Señor lo dice ahí, yo te he dado esta autoridad. Y dice, por lo tanto, si tú tienes la autoridad, por lo tanto, dice, id. No se trata de poder estar encerrados en cuatro paredes. Nuestra iglesia está allá afuera. Nuestra iglesia se encuentra afuera. Cuando Jesús estaba en esta tierra, Él fue expulsado de las sinagogas. No lo querían en la iglesia, pero Él hizo de su iglesia el mercado. Él hizo de su iglesia los lugares públicos. A la mujer samaritana no lo encontró sentada en una banca, lo encontró en el pozo fuera. No encontró al ciego Bartimeo dentro del templo, él lo encontró afuera clamando. No encontró a los 10 leprosos dentro del altar de un templo. Él lo encontró fuera, los encontró en la calle, los encontró necesitados. Y hay un llamado de parte de Dios para poder salir. Tenemos que quitarnos los moldes antiguos de lo que es iglesia. Iglesia no es el templo, nosotros somos la iglesia. Por esta cuestión de la pandemia se nos ha podido cerrar el templo, pero la iglesia sigue viva, la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue predicando. Nosotros somos la iglesia del Señor, una iglesia que ha recibido una autoridad que sobre toda autoridad. ¿Creemos que hay autoridad en el gobierno? Sí lo creemos. ¿Creemos que hay autoridad en el mundo, en la nación y las grandes potencias? Sí lo creemos. Pero hay una autoridad que sobre toda autoridad, y esa es la autoridad que Cristo, nuestro Señor, ha dado a cada uno de nosotros. Y por eso Él dice, si tú tienes esa autoridad, por tanto, id, dice la Escritura, porque no se trata, acá no es un verbo de sugerencia, aquí es un verbo de comando. Acá dice ir, y me agrada decir la palabra comando, porque eso somos lo que nosotros, el Señor, nos considera. Pablo le dijo a Timoteo, oh Timoteo, sufre como buen soldado, las penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque todo aquel que le sirve a Él no se enríe de nada, sino, dice, cumple las labores por lo cual Él los llamó por soldado. Y Él nos manda para poder ir, dice, a todas las naciones. Y dice, ir, hacer discípulos a todas las naciones. Y en eso es lo que estaba meditando, en la tarea de la iglesia. Sí, los moldes de crecimiento de la iglesia han estado basados
en poder hacer cruzadas y campañas, y luego de esas cruzadas y campañas poder ganar a las almas y enviar a los diáconos para que los visiten. Y ha funcionado hasta cierto tiempo, pero es este el momento en que la iglesia pueda ser despertada, aleluya, para poder cumplir la tarea que el Señor Dios nos ha dado. No será esta pandemia, ¿no?, el resultado de haber entrado en nuestras casas para levantar un altar familiar para el Señor y poder ser despertados para cumplir la tarea que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Y con esta pandemia se creyó que la iglesia iba a callar sus labios, que la iglesia ya no iba a funcionar, pero esto ha servido para llenarnos de coraje espiritual y poder salir a compartir la palabra preciosa, la palabra bendita que de nuestro Señor Jesucristo. Por algo vale la pena morir, dijo alguien. Por un principio. El hombre sin principio es un hombre sin nada. El hombre que no tiene una pasión no sabe amar verdaderamente. Y no hay un principio más grande que compartir que el mensaje de la palabra del Señor. No hay una pasión más grande que amar que el amor de nuestro Dios, para poder compartirlo. Respeto a quienes han salido de repente y jóvenes que han salido de repente a las calles a poder compartir sus protestas. Pero hay algo aquí, nosotros no vamos a cortar las ramas. Nosotros cuando salimos vamos a la raíz del asunto, y la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, no es contra el gobierno, no es contra el Congreso, no es contra partidos políticos. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y para eso hemos recibido autoridad en el nombre de Jesús para poder predicar este evangelio. El mundo cambiará cuando el hombre cambie, y solamente hay una manera en que el hombre cambie, en que reciba las buenas nuevas de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por lo tanto, hay una tarea aquí, hay una tarea que nos está esperando, y esta tarea tenemos la autoridad, y dice, esa tarea es ir y hacer discípulos a todas las naciones. La palabra discípulo me enamora, la palabra discípulo me endulza, la palabra discípulo me lleva a una dimensión diferente, a la dimensión de pensar como el Padre pensó, porque este es el modelo que el Señor nos dejó. No es un modelo en el cual la iglesia haga cruzadas y dé a un pequeño grupo de líderes que vaya a visitarlo. Gloria a Dios por ese modelo. La tarea es que cada uno de nosotros, oiga bien, los violentos en su presencia, óigalo bien, que cada uno de nosotros podamos ganar las almas y tomemos sobre nuestros hombros la responsabilidad de poder discipularlos. No es la tarea de la pastora Yaneni ni del pastor Jorge hablando como iglesia local. No es la tarea de ellos es enseñar la palabra de Dios, y cada uno de los miembros de la iglesia en su presencia debe poner sobre los hombros, sobre el corazón, sobre el alma, sobre el espíritu, la pasión de poder compartir este precioso evangelio con otros y hacer discípulos. Qué bello, qué grande es cuando uno habla al amigo, al familiar o a quien fuera la palabra de Dios, y lo encuentra en un momento dramático. ¿Sabe qué? Estamos viviendo momentos dramáticos. Déjenme decirle que la mies es mucha. Vamos a levantar nuestra mirada a los campos y ver que ya la mies es mucha. Estamos listos para la cosecha, mis hermanos. El mundo está esperando. El Perú está esperando obreros que hablen de esta palabra poderosa. Hace unos días atrás salimos con mi iglesia local a hacer obra de evangelismo. Encontramos las casas y los hogares dispuestos, con gente que derramaba sus lágrimas, con gente que abría de sus manos para poder escuchar el mensaje de esperanza y poder escucharlo con el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Estas señales seguirán a los que predican la palabra de Dios. Señales, prodigios y milagros siguen a la predicación de la palabra de Dios. Es momento que la iglesia despierte, novia del Señor, y podamos cumplir nuestra responsabilidad que el Señor nos dejó. Estamos viviendo nosotros la herencia de los santos de Dios, de Jesucristo, el primer mártir, el Cordero de Dios,
que murió predicando la palabra, viviendo la experiencia de la sangre de muchos que se han derramado para que este mensaje del Evangelio continúe adelante. Muchos dijeron que este mensaje no iba a avanzar más de 100 años y sigue avanzando. Cuando el Sanedrín se reunió y dijeron, llenos de odio, el Sanedrín era el grupo judío. Ellos se reunieron llenos de odio porque escuchaban el nombre de Jesús, porque pensaron que con la muerte de Jesús se iba a acabar el mensaje de Cristo. Y cuando escucharon que con más fuerza se predicaba, ellos dijeron, ¿cómo vamos a terminarlos? ¿Cómo vamos a acabarlos? Y se levantó un hombre que se llamaba Gamaliel y dijo, no nos hallemos peleando con Dios. Tantos hombres se han levantado, tantos caudillos y líderes se han levantado, y ahora de sus nombres ni siquiera se menciona. Si esto es de Dios va a permanecer, pero si no es de Dios esto se va a acabar. Han pasado más de 2020 años y el nombre de Jesús sigue predicándose. Esta palabra preciosa sigue predicándose. Y gracias al Señor, el presidente comunista Mao Zedong mandó quemar muchas Biblias en la Plaza Roja de China. Él mandó quemarlas y dijo, nunca más en China se va a volver a leer este libro. Él está en la tumba, y lo digo con respeto porque fue un líder político. Él está en la tumba, ni sus huesos deben quedar, pero aquí en la tierra es el libro que él quemó. Sigue vigente, sigue predicándose, se sigue hablando, gloria a Dios. Estamos entrando al gozo del Señor para predicar de su palabra poderosa. Y mis hermanos, durante la Revolución Francesa dijeron, es el libro negro, tratándose de la Biblia, se va a leer solamente por 100 años. Eso dijeron los grandes filósofos de la Revolución Francesa. Pero este libro, la carta de amor de Dios, sigue leyéndose, es poderosa. Oh, mis hermanos, cuando me siento solo y abro la Escritura y encuentro, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué palabras, ni la palabra del Padre, de la Madre consuelan como consuela esta palabra del Señor. Oh, cuando uno se siente triste, se siente rechazado, se siente como si fuera por las cargas de esta tierra, no se encuentran mejor palabras que las palabras que se encuentran en este precioso libro, cuando dice misericordioso, misericordioso es Jehová nuestro Dios, y debajo de sus alas yo me esconderé hasta que pase la tormenta. ¿Sabe? Ahí vivimos, debajo de las alas del Señor. O cuando uno se siente en un malestar y está luchando, y Jehová nuestro Dios nos habla a través de su palabra, y Él nos dice, no temas, no desmayes, yo soy Jehová tu Dios que está contigo donde quiera que tú vayas. Mis hermanos, he pisado tierra extranjera, y quiero decirlo primero como peruano que he hecho al poner mi pie en el extranjero. He puesto mi pie en el país donde iba y donde Dios me va a llevar, porque yo creo que Dios me va a llevar a muchos lugares, y he dicho, este lugar me pertenece, porque la palabra de mi Padre dice, todo lugar que pise la planta de tu pie te pertenece a ti. Y el favor de Dios nos ha acompañado para la gloria de su nombre. Mis hermanos, esta es nuestra tarea. Nuestra tarea es hacer discípulos. Hacer discípulos. Dile al hermano que está a tu lado, si tienes a alguien a tu lado, tu tarea es hacer discípulos. Tu tarea es hacer discípulos. Ese es nuestro llamado, el hacer discípulos. Dijo, y por todo el mundo, predicad este evangelio y hacer discípulos. Evangelio significa buenas nuevas. La gente piensa, dice, evangelio es una religión. No, evangelio significa buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Están en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por eso se llaman los 4 evangelios, y significa buenas nuevas, porque no habla de una idea, de una filosofía, habla de un hombre, el hombre que sobre todo nombre de
Jesucristo, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo en gloria y en victoria. Y como dice la palabra del Señor, dicha por el apóstol Pablo, Él está sentado a la diestra del Padre. Él se sentó porque completó la obra y ahora Él nos ha dejado. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, iglesia. Somos las manos y los pies de Cristo para poder predicar ese mensaje glorioso de la palabra del Señor. Gracias, Señor. Gracias. Hace algunos días atrás con mi nieto en la fe, mi querido Violento Ismael, salimos y compramos un megáfono. Pues le digo, prepárese, porque vamos a llamar con la ayuda, con el permiso de su pastor. Ismael, véngase por acá, vamos a predicar la palabra del Señor. Y a cada uno de ustedes, Miguelito, vamos a salir a predicar la palabra del Señor. Y lo que Dios nos pone para poder hablar y ver las cosas que el Señor va a hacer. ¿Sabe? Cuando yo era niño, mi mentora, mi madre espiritual que ya descansa en la presencia del Señor, mi madre Zoraida, me llevaba al mercado público. Yo tenía solamente aproximadamente 10 años. Y cuando me llevaba y ella tocaba su acordeón, yo la veía, me acuerdo de su rostro, ella cantaba ese himno antiguo, pecador, ven al dulce Jesús. Yo veía y me recuerdo sus lágrimas cayendo, llamando a la gente a aceptar a Cristo. Pecador, ven al dulce Jesús y serás salvo tú para siempre. Y luego me decía, reparte los folletos. Y veía algunos amigos míos del colegio que pasaban por ahí y como que me avergonzaba un poco, me iba detrás de ella, como para decir que no me vean que estoy haciendo esto. Y me acuerdo que ella me miraba y me zamaqueaba y me decía, no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Y eso es la verdad. Y estamos dispuestos a predicar este Evangelio en la plaza, en los parques, en el Congreso, en el Palacio de Gobierno, donde Dios nos lleve. ¿Sabe lo que sucedió con Pedro? Cuando Pedro fue y fue golpeado con Juan y le dijeron, no hables más de Jesús. Dice que lo que sucedió fue que Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y esa gente, entre ellos hablaron y dijeron, ¿cómo puede ser posible que un hombre iletrado, un pescador, porque ellos eran gente académica, ¿no? Un pescador hable y diga como este hombre ha hablado? No cabe duda que este hombre ha andado con Jesús. Y queremos que ese Jesús pueda hablar a través de nosotros. Dice que cuando Moisés descendía del monte, el rostro de él brillaba, porque estaba en la presencia de Dios. Hace unos días atrás me dijeron, después de haber salido a la prédica, cuando usted predica, hasta su rostro brilla, la gloria sea para el Señor. Y ese es el mayor gozo, poder predicar el Evangelio. En la tumba de mi abuelo, leí en su epitafio, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todo aquel que ame su venida. He peleado la buena batalla, no me he rezagado. Queremos pelear esta buena batalla y hacer discípulos. Un discípulo, querido hermano, es la manera como la iglesia se multiplica. Les decía, necesitamos volver a los moldes que Jesús enseñó para que la iglesia se multiplique, ¿no? La multiplicación de la iglesia es que cuando cada uno de los miembros de la iglesia toma la responsabilidad de poder enseñar a otros el mensaje, poder cuidarlos, poder estar con ellos y discipularlos. El discipulado consta de tres elementos importantes. Primero, el discípulo sigue a su maestro. Dios nos ha llamado para poder seguirle a él, seguirle en buen tiempo y seguirle en mal tiempo. Como decía David, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Hay que seguir al Señor. Luego, un discípulo es aquel que aprende de su maestro. Y para eso Dios ha puesto pastores,
Para eso se viene al templo a escuchar, para eso se escuchan este tipo de programas, para poder aprender, ¿no? Un discípulo aprende del maestro y lo más importante, un discípulo reproduce la vida del maestro en otros. Esa es nuestra tarea. En el libro de Mateo, en el capítulo número 13 del Evangelio según San Mateo, el Señor explica una parábola y es la parábola del sembrador. La parábola es una historia con una enseñanza y dice que cuando él terminó de predicar la parábola, los discípulos le dijeron al Señor: ¿por qué enseñas por parábola? Escuche bien, Mateo, el escritor Mateo dice los discípulos. El escritor Lucas, porque también se encuentra en Lucas 8, dice, y los discípulos se acercaron. Pero Marcos, el escritor Marcos, en Marcos capítulo 4, dice, y los que estaban cerca de Jesús le preguntaron. Él emplea, el autor de Marcos emplea una paráfrasis. Él no dice directamente el nombre discípulos, sino dice los que estaban cerca al Señor. Ese es un discípulo. Esa es la marca de un discípulo, el que está cerca al Señor. El que escucha el latir de su corazón. El que no lo escucha como la multitud o lo sigue, porque la multitud lo seguía por ver los milagros, por curiosidad. Pero un discípulo es el que lo ama, el que está cerca al Señor. Y el Señor dijo, para ellos, para ustedes, yo les descifro las parábolas, pero para el resto, para los que solamente están alrededor, ellos oyen, pero no oyen, ven, pero no ven. Pero el que me ama va a oír y va a entender y va a recibir revelación. Hay un versículo que yo aprendí cuando era muy joven. Clama a mí y yo te responderé. Es bueno saber que no clamamos al aire. Si estás enfermo, no estás clamando al aire si crees en el Señor. Clama a mí, y clamar es sacar algo que está dentro. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. No te voy a dejar sin respuesta. Y mire lo que dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él dijo que estas cosas han sido separadas para aquellos que le aman, para aquellos que están cerca de él. La palabra de Dios nos dice que Juan, el apóstol, descansaba su rostro en el pecho del Señor. Cuando yo era joven, porque ahora ya tengo mis 58 años, pero cuando yo era jovencito y leía y decía, el discípulo más joven descansaba en el pecho del Señor, y cuando oraba decía, Señor, yo soy joven, déjame descansar en tu pecho, déjame reposar en ti. Y la palabra de Dios nos habla y nos dice que estos son los discípulos. La marca del discípulo es aquel que está al lado del corazón de Dios. Quiero preguntarte si tú oyes el corazón de Dios. ¿Puedes oír el corazón de Dios? ¿Cómo puedes oír el corazón de alguien? Pidiera a alguien que está conmigo y poder acercar mi oído, porque yo no puedo oír el corazón de alguien cuando estoy lejos. Yo tengo que acercar mi oído a su pecho para oír el corazón. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Para poder oírlo hay que acercar nuestra cabeza a Él. Ese es un discípulo y Dios nos ha llamado para poder ser discípulos. Nos ha llamado para poder decir a otros esta verdad. La gente está equivocada cuando piensa que solamente es religión. Dios nos ha llamado para poder hacer discípulos. Y para ser discípulos necesitamos ser discípulos. Gloria al Señor. Quiero hablarles
de la visión particular que yo tengo. Sé que estoy hablando a la iglesia en su presencia. Sé que la iglesia en su presencia tiene una visión. Y la he escuchado de parte de su pastor. Habla acerca de las familias, ¿verdad? Y por ahí va la visión que Dios ha puesto en mi corazón para con mi iglesia. Y yo bien me considero parte de la iglesia en su presencia. Sin embargo, Dios me ha dado una responsabilidad en la iglesia Jetsibá como pastor. Jetsibá significa la amada de Dios. Bueno, basta de hablar de mi amada Jetsibá. Yo voy a hablarles de lo que el Señor puso en mi corazón. Lo que Dios puso en mi corazón es la visión para la iglesia, que somos una familia, porque la iglesia es eso. Estamos organizados, sí, pero no somos como cualquier otra organización de comercio. Somos una familia, llamados para extender el reino de Dios. Ese es nuestro llamado, extender el reino de Dios, reproduciendo la vida de Cristo en otros. Hay un llamado de por medio. Hay una familia de por medio. Hay un Padre que es el Padre Dios. Y ese Padre Dios que nos ha hecho una familia. Por eso que Ismael eres mi nieto en la fe, un hermano en la fe. Igual Josefina, una hermana en la fe. Noelia, eres una hermana en la fe. Porque tenemos un mismo Padre. Y Dios nos ha llamado para poder extender ese reino. Reino es la autoridad. Hace unas semanas atrás su pastor les hablaba acerca del reino, que Dios nos sacó de las tinieblas, del reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Ahora nosotros somos llamados para poder pregonar los principios del reino. Nosotros somos ciudadanos de ese reino, ciudadanos del reino de Dios. Qué grande, embajadores del reino de Cristo sobre la tierra. Y Él los ha llamado para poder reproducir. Preguntaba el día de ayer, ayer, a mi querida ministra de Fuego, Lucía Vaquerizo. Su hijo estaba acá y le pregunté, ¿cuánto te dolió dar a luz a José? Y ella dijo, hasta casi me desmayo dando luz, porque el dolor de dar a luz es un dolor muy grande. Los varones no podríamos soportarlo. Dios ha hecho a la mujer especial para poder aguantar ese dolor. Y Pablo decía en su carta a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Quieres tener discípulos? ¿Queremos tener discípulos? Tiene que dolernos. Tenemos que sufrir dolores de parto para poder, así como en el mundo natural, ver nacer a un nuevo ser. Tiene que dolernos poder ver nacer a un ser espiritual. La gloria sea a Dios, la gloria sea para Dios. Puedo recordar a hijos espirituales. De los tantos, bueno, aparte de vuestro pastor, recuerdo a su tocayo, Jorge Seminario, como con cariño le llamaba a su pastor, sin infiltrados, me decía él. Y Jorge Seminario, antes de conocer a Cristo, él sirvió al ejército, y cuando llegó a la iglesia, llegó con un pelo largo como hippie, y llegó con collares, y Dios lo rescató. Ahora él es pastor. Recuerdo sus primeros pasos, enseñarle el ABC de la palabra. Hoy día, en la tarde, estuvo el pequeño nene, voy a llamarlo así, no lo voy a llamar por el nombre argentino con que su tío lo ha bautizado, sino por el pequeño nene. Y veía cómo lo tenían
cargándole y le daban la cucharita para que coma. Y cómo se alegraba el niño. Todas esas experiencias que se pasan en el mundo natural, se pasa en el mundo espiritual de hacer discípulos. Porque a muchos, para la gloria de Dios, se le ha dado la cucharita espiritual. Y entiéndame bien lo que voy a decir, no es una aberración si me lo entienden en el sentido espiritual. A muchos se le ha dado, como Pablo, el seno espiritual para que mamen leche espiritual. Hace una semana salimos a hacer evangelismo con 2 de mis discípulos, Fernando y Eric, de mi iglesia local. Les enseñé, les dije, estos son los pasos que se van a seguir. Esto puede ocurrir. Ustedes van a compartir de esta forma y de esta manera. Ellos tenían los brazos cruzados, el otro tenía la mano así, me estaba escuchando. Y le decía, oye, escucha bien, hijo. Y llegamos a la primera casa, compartí. La segunda casa, dijeron, no queremos. La tercera casa, compartí por 3 casas donde nos abrieron. Y a la cuarta le dije, Fernando, es tu turno. Me miró un poco asustado, me dijo, yo, sí, le dije, tú vas a hacer lo que tú estás escuchando. Y cuando él lo hizo, yo estaba como detrás de él, como cuando un bebito comienza a caminar y tú te pones detrás de él para poder que no se caiga, atento. Y cuando lo vi y lo escuché, me puse a llorar, porque aún sus gestos, sus palabras, eran palabras que él había escuchado de su discipulador. Luego le dije, Eric, te toca. Y él comenzó a compartir la palabra de Dios igual. Ustedes han visto que mis gestos cuando hablo, cuando digo, yo lo veía y lo veía con los mismos gestos. Y luego él se enfrentó a algo diferente. La señora comenzó a llorar. Era el Espíritu Santo. La vecina comenzó a llorar. Y como eso no lo había enseñado, volteó donde mí y dijo, voy a presentarle a mi pastor. Y entonces entramos a tallar y les enseñé qué es lo que deberían de hacer cuando se ve que el Espíritu se está moviendo. Tengo reuniones con ellos, tanto online como presencial. Y es un gozo, esa es nuestra tarea, ese es nuestro llamado. Poder compartir la palabra de Dios. Vamos a volver al discipulado. Vamos a volver a la tarea que el Señor nos ha dado. Vamos a volver a cumplir lo que el Señor nos ha mandado. ¿Quieres ser un discípulo? ¿Eres un discípulo? Esto no es religión. Esta es una vida de discipulado. Estoy muy contento en esta noche de haber compartido esta palabra con cada uno de ustedes. La gloria, la honra sea para Dios. Yo recuerdo a mi maestra, a mi mentora. En esta noche quiero recordar para terminar a mi mentora, a mi maestra que me enseñó, que me llevó a los mercados, que me enseñó a orar, que me dio la leche espiritual. Y por cierto, también me mimó mucho. A mi madre Zoraida, que está en el cielo. Yo la recuerdo. Ella a los 95 años de edad fue llamada por el Señor a su presencia. Pero como ya no podía caminar mucho ni andar y paraba echadita en la cama, ella usaba pañales para adulto, porque no podía contener las orinas. Y una noche mi hermano, a las 3 de la mañana, mi hermano, el menor, el pastor Teddy, me llamó y me dijo, hermano, levántate, mamá Zoraida. Y yo me levanté
Y lo que había pasado es que mamá Zoraida había mojado completamente la cama, había rebasado el pañal de adulto y todo lo mojado se subía hasta su cabeza. Y en el momento de poder levantarla, cuando la levantamos, la sábana se había quedado pegada a su espalda. Y cuando quisimos llevarla a bañar, ella gritó de dolor porque la sábana se había quedado en la espalda. Y comenzábamos, aun cuando lo hacía despacio, despacito, quedaba parte de su piel en las sábanas. Yo recuerdo su carne de arrojo vivo y los huecos de la herida de su espalda. Y ella gritaba del dolor. Y en mi corazón yo le decía, ¿por qué? Dios, ¿por qué a una mujer como ella? A mí y no a ella. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, maestro? ¿Dónde estás? Y cuando la llevamos y la pusimos para bañarla, comencé a escuchar esta canción, Divina Gracia del Señor. Divina gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Yo ciego fui, mas ahora veo ya, perdido, y Él me halló. Y cuando yo escuché que ella cantaba a su Señor, dije, si ella canta viviendo lo que vive, ¿qué soy yo? Y entonces abrí mi corazón a lo que quería crecer como rebeldía. Y Dios me dijo dentro, porque cuando Dios habla, no habla como en la película y habla de esa voz, Arturo. No, Él habla dentro y habla con su palabra. Y Dios habló a mi espíritu y me hizo recordar su palabra. Y su palabra dice, mas el justo vivirá por la fe. No es por lo que se toca ni por lo que se ve, sino por lo que se cree al haber recibido una palabra revelada de Dios. Y esta noche tú has recibido una palabra revelada de Dios. Dios te llama para ser discípulo. Si en el lugar donde estás escuchándolo, estás abriendo tu corazón, escucha esto. Dios te llama para ser discípulo. Noelia, nieta en la fe, has aprendido de tu madre. Cuando te escucho hablar a ti, veo a tu madre espiritual hablar y Dios te llama para que tú puedas levantar y procrear espiritualmente nuevas Noelias para la gloria de Dios, nuevas creyentes. Ismael, cuando salí contigo, escuché de parte de tuya lo justo, pastor, y eso no es la voz tuya, eso es lo que tú has aprendido de tu pastor. Y Dios te llama para que puedas tú continuar ese mensaje en otros. Eso se llama discipular y es para toda la vida. Que el Señor le bendiga. Voy a orar para poder terminar. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te ruego en esta noche que tú, en el nombre de Jesús, toques los corazones de quienes están escuchando para poder volver a nuestro modelo, al modelo del discipulado que podamos poner sobre nuestros hombros. Señor, te doy gracias. Mucho tiempo de repente nuestro vientre espiritual está seco, pero en esta noche tú vas a quitar esa esterilidad y tú vas a poner vida y vas a soplar vida para que podamos procrear, Señor Dios, personas creyentes para la gloria del reino, llamados para ser parte del reino. Señor Dios, tú nos has hablado y te pido en el nombre de Jesús que tú toques cada corazón y cada vida para poder tomar esta responsabilidad preciosa como nuestra. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. En el nombre de Cristo nuestro Señor, te damos gracias, oramos. Amén
y amén. Que el Señor nuestro Dios poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, les bendiga grandemente, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Dios le Amén. bendiga. Amén.